Muy bien, queridos estudiantes, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien, espero que hayan podido revisar las tres primeras lecciones. Hoy vamos a hacer nuestra última clase del módulo 1 para poder iniciar el módulo 2. ¿Ok? Entonces, el día de hoy vamos a trabajar un poco acerca del desarrollo de nuestros estudiantes. Entonces, para esto voy a compartirles la siguiente presentación. ¿Ok? Hoy vamos a trabajar el desarrollo evolutivo del infante y del niño en niño. ¿Ok? Perfecto. Entonces, podemos apreciar, ¿ok? Eh, que nosotros durante estas lecciones anteriores hemos podido trabajar acerca de las diferentes filosofías, metodologías, hemos podido observar el campo educativo que existe y la manera en cómo nosotros podemos llevar a nuestro estudiante hacia que construya su aprendizaje. ¿Ok? También nos hemos basado en los distintos enfoques, ¿no?, que nos da el Minedu, y hoy vamos a hablar acerca de cómo nuestro niño o niña se va a desarrollar. ¿Ok? Para eso nos vamos a apoyar en las teorías del desarrollo evolutivo, en el desarrollo evolutivo de la infancia y la niñez y en la propuesta del modelo octagonal. ¿Ok? Entonces, al hablar de la teoría del desarrollo evolutivo, nosotros nos vamos a validar, nos vamos a apoyar, ¿ok?, en Jean Piaget, en Erickson y en Vygotsky, ¿ok? Entonces, estos autores nos van a ayudar un poco a poder conocer y ver de qué manera ellos trabajan el desarrollo evolutivo, de qué manera lo han eh, separado o cómo ellos han podido trabajar y estudiar este desarrollo de los niños y niñas. ¿Ok? Vamos a empezar con Jean Piaget. Él dice que los niños y las niñas buscan activamente el conocimiento a través de sus interacciones con el medio ambiente, para darle sentido a su mundo al obtener y organizar la información proveniente del mismo. ¿Ok? ¿Qué es lo que propone Jean Piaget? Jean Piaget propone 4 etapas de desarrollo evolutivo, de desarrollo cognitivo. ¿Ok? En su primera etapa, que es el sensorio-motor, trabaja de 0 a 2 años. Luego tenemos el preoperacional, que trabaja de 2 a 7. Luego las operaciones concretas, de 7 a 11. Y por último, las operaciones abstractas, de 11 a 12. ¿Ok? Entonces, de esta manera, él trabaja un poco eh, el desarrollo cognitivo de los niños partiendo por estadios y de acuerdo a distintas edades. Entonces, vamos a escuchar, vamos a observar un siguiente video, ¿ok? Es importante siempre que yo les comparta o que ustedes puedan observar un video, puedan optimizar sus anotaciones, puedan por ahí si les genera alguna duda, ¿no?, para que me la puedan hacer llegar, ¿no? Y de esa manera podamos hacer una retroalimentación del video que estamos observando, ¿ok? La teoría cognitiva enfatiza la estructura y el desarrollo de los procesos de pensamiento. Así, nuestros pensamientos y expectativas afectan profundamente a nuestras actitudes, creencias, valores, supuestos y acciones. Piaget fue el gran precursor de la teoría cognitiva. Sostuvo que el desarrollo cognitivo se produce en 4 periodos. Estos son el sensoriomotor, el preoperacional, el operacional concreto y el operacional formal. El avance del intelecto se produce porque los seres humanos buscan un equilibrio cognitivo, es decir, un estado de equilibrio mental, en el que se integran las nuevas experiencias con nuestros esquemas previos. Cuando las nuevas experiencias encajan con nuestros esquemas, ese equilibrio se mantiene. Cuando se produce una nueva experiencia que es discordante e incomprensible, el individuo experimenta un desequilibrio cognitivo que en un primer momento crea confusión y después lleva al aprendizaje. Ese aprendizaje puede ser mediante asimilación o acomodación. Asimilación, donde las nuevas experiencias son reinterpretadas para que encajen o se asimilen con las viejas ideas. Acomodación, donde las viejas ideas se reestructuran o se acomodan para incluir las nuevas experiencias. El periodo sensoriomotor va de los 0 a los 2 años. En él, el aprendizaje es activo.
Así pues, el niño utiliza sus sentidos y aptitudes motoras para entender el mundo que le rodea. ¿Qué pasa si a un niño le escondemos una pelota dentro de una caja? En esta etapa, el niño se dará cuenta de que esa pelota sigue existiendo, aunque ya no esté a la vista. Empieza así a pensar utilizando acciones tanto mentales como físicas. La segunda etapa es la etapa preoperacional, que va de los 2 a los 7 años. Esta etapa se divide en dos subetapas. La primera subetapa es la del periodo preconceptual, que va de los 2 a los 4 años. En ella surge la función simbólica, que es la capacidad para hacer que una cosa, una palabra o un objeto sustituya o represente alguna cosa. La segunda subetapa es la del periodo intuitivo, que va de los 4 a los 7 años. En ella se produce una reducción del egocentrismo y una mayor capacidad para clasificar los objetos en diferentes categorías, según el tamaño, la forma o el color, por ejemplo. El periodo preconceptual se desarrolla en tres ámbitos: el lenguaje y el pensamiento, el juego simbólico y el dibujo. El lenguaje y el pensamiento. En esta subetapa se desarrolla el lenguaje oral, que es el medio más flexible de las representaciones mentales. El lenguaje surge de la siguiente forma. Primero se producen acciones sensoriomotoras que más tarde dan lugar a imágenes mentales. Estas imágenes se dividen por categorías a las que se les pone etiquetas, que son las palabras. El juego simbólico. Se producen tres cambios en la capacidad de simbolización entre los 18 meses y los 3 años, y otro cambio a los 4 años. Primero, el juego simbólico se va desvinculando de la realidad que se le asocia. A los 4 o 5 años ya no necesita el objeto real, sino que se imagina sus objetos y sus sucesos. Segundo, el juego también se desvincula de uno mismo. Tercero, el juego va incluyendo combinaciones más complejas y se llega a un gran desarrollo representacional con el juego sociodramático con los otros. Limitaciones del pensamiento. 1. Egocentrismo. Creen que solo existe su perspectiva simbólica y por eso no tienen en cuenta la de los demás. 2. Animismo. Creen que los objetos animados también pueden pensar, sentir o desear. 3. Irreversibilidad. No son capaces de recorrer los mismos pasos hasta llegar a una lógica, pero de forma inversa. 4. Razonamiento transductivo. No pueden vincular la relación causa-efecto a acciones que ocurren con una proximidad temporal espacial. 5. Ausencia de clasificación jerárquica. Los niños tampoco pueden organizar objetos en diferentes clases y subclases según sus similitudes o diferencias. Vamos a explicar la tercera etapa, la de las operaciones concretas, que abarca desde los 7 a los 11 años. Para Piaget es el punto de inflexión en el desarrollo cognitivo. Esta etapa se caracteriza por su naturaleza lógica, flexible y organizada. El niño adquiere conocimientos lógico-matemáticas y espaciales. En las operaciones lógico-matemáticas distinguimos tres habilidades. La primera, conservación. El niño coordina varios aspectos en vez de centrarse en uno solo, se descentra y su pensamiento es reversible, como por ejemplo en el caso de llenar con la misma cantidad de agua dos vasos de distinto tamaño. Los niños ya serán conscientes de que el volumen de agua es el mismo. La segunda, clasificación jerárquica. Consiste en categorizar los elementos, objetos y sucesos de nuestro mundo. Es un proceso cognitivo básico que está implicado en casi cualquier esfuerzo intelectual. Y por último, seriación. Capacidad de organizar diferentes objetos siguiendo un criterio cuantitativo. Un ejemplo de ello sería que al darle a un niño una serie de 10 lápices de diferente tamaño, los ordenase de mayor a menor. Asimismo, adquieren la inferencia transitiva, es decir, reconocen la relación entre dos objetos a partir de un tercero. Si a una niña se le muestra 3 lápices, amarillo, verde y azul, y advierte que el amarillo es más largo que el verde y este último más que el azul, la niña sabrá sin necesidad de comprobarlo físicamente que el amarillo es de mayor tamaño que el azul. En esta etapa también encontramos operaciones espaciales, donde distinguimos otras dos habilidades. La primera es la comprensión de la distancia. El niño empieza a entender que un espacio ocupado tiene el mismo valor que uno vacío. Mediante la asimilación de espacio y causalidad, captan las relaciones espaciales y tienen una idea más clara de la distancia entre un lugar y otro, y de cuánto tardarán en llegar ahí. También se potencia la habilidad de usar mapas y de comunicar información espacial. Las limitaciones que hallamos en la etapa de las operaciones concretas están relacionadas con el pensamiento abstracto. Eso sucede debido a que a esa edad se llegan a conclusiones válidas en situaciones concretas y no abstractas. Aún no comprenden aquello que no tiene representación en la realidad, además de no alcanzar a comprender todos los principios lógicos generales. En esta etapa, los aspectos de la realidad se vuelven notablemente más complejos y el estilo de pensamiento deja de ser tan marcadamente egocéntrico.
La última etapa de las 4 por las que pasa todo ser humano es la de las operaciones formales. Esta etapa se desarrolla en la adolescencia, a partir de los 12 años aproximadamente. Para entender el desarrollo que se produce en esta etapa, hay que saber qué significa cognición. Cognición, conocimiento o acción de aprender. Nos permite entender los datos que se reciben mediante los sentidos, y así poder entenderlos. El proceso de cognición es más complejo a medida que se avanza de etapa, es decir, se hace más complejo con la edad. Por lo tanto, el desarrollo cognitivo en la cuarta etapa es el más complejo de los 4 estadios. Se puede decir que en esta cuarta etapa, el niño desarrolla su pensamiento cognitivo, y además empieza a ser consciente de lo que le rodea. Desarrollo del pensamiento. En etapas anteriores, el niño era capaz de razonar sobre objetos concretos o sucesos que ocurrían en un corto periodo de tiempo. En esta última etapa, el adolescente será capaz de pensar sobre términos abstractos y podrá crear casos hipotéticos de conceptos. Por lo tanto, el niño es capaz no solo de pensar casos reales, también puede reflexionar sobre la multitud de posibilidades que pueden ocurrir. Por otro lado, el niño empieza a realizar una serie de operaciones que en anteriores etapas no era capaz de llevar a cabo. Operaciones matemáticas. Percepción social. En la cuarta etapa, el niño comienza a analizar a los individuos que le rodean, es decir, la sociedad. El niño observa diferentes aspectos de la sociedad, ya que se comienza a interesar por ellos. No solo analiza la sociedad, también la compara con su forma de vida o su forma de pensar. Por ello, es capaz de juzgar determinadas creencias, pensamientos, etc. Se puede decir que a partir de esa edad, el niño comienza a involucrarse en la sociedad, en los problemas que hay en esta. Muy bien. Muy bien. Entonces, hemos podido observar, ¿no? Este video que nos habla un poco acerca de los estadios, ¿ok? Acerca de los estadios, es decir, Jean Piaget divide, ¿no? El sensoriomotor, el preoperacional, las operaciones concretas, las operaciones abstractas. Tengamos en cuenta que el sensoriomotor es el primer estadio y que va desde los más pequeños y sucesivamente cada uno de ellos. Entonces, el sensoriomotor es quien trabaja el aprendizaje mediante los sentidos y la interacción con los objetos, ¿ok? El preoperacional trabaja el desarrollo de la función simbólica y el lenguaje oral. Las operaciones concretas trabajan tanto las operaciones mentales simples como la reversibilidad. Y por último, las operaciones abstractas trabajan el pensamiento lógico, abstracto, inductivo y deductivo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, él es nuestro primer autor. Ahora nos vamos a basar un poco en qué es lo que nos dice Erikson. ¿Ok? Él describe las relaciones entre las necesidades emocionales del individuo y el entorno social, ¿ok? Para él es importante la relación que existe entre el progenitor y el hijo, es decir, entre papá e hijos o hijas, y tienen el modelamiento de la personalidad. Asimismo, enfatiza que la personalidad está influenciada por la sociedad y que el desarrollo del yo dura toda la vida, ¿ok? Entonces, ¿el qué propone? Él propone 8 etapas de desarrollo, ¿ok? Él habla mucho de cómo nosotros vamos a desarrollar esta personalidad, cómo la vamos a modelar. Entonces, de 0 a 2 años trabaja la confianza versus la desconfianza. De 2 a 3, la autonomía versus la vergüenza o la duda. De 3 a 6, la iniciativa versus la culpa. De 6 a 12, la laboriosidad versus la inferioridad. De 12 a 20, la búsqueda de identidad versus la difusión de la identidad. De 20 a 40, la intimidad versus el aislamiento. De 40 a 60, la generatividad versus el distanciamiento. Y ya de 60 años en adelante, la integridad versus la desesperación. Entonces, si bien es cierto, nosotros más o menos hasta la quinta etapa es donde nosotros tenemos a nuestros niños y niñas, ¿no? Hasta por aquí también podría ser, ¿ok? Entonces, es importante que nosotros conozcamos, ¿no? Estas 8 etapas del desarrollo que nos presenta Erikson. Si bien es cierto, él trabaja hasta de 60 años en adelante, ¿ok? No quiere decir que no tengamos que conocerlas, ¿ok? Entonces, vamos a ver el siguiente video un poco para ampliar qué es lo que nosotros buscamos, qué es lo que nosotros queremos, qué es lo que en realidad plantea Erikson al mencionarnos estas 8 etapas.
La teoría del desarrollo psicosocial de Erikson identifica 8 etapas por las que un individuo sano debe atravesar desde el nacimiento hasta la muerte. En cada etapa nos encontramos con diferentes necesidades, hacemos nuevas preguntas y conocemos a personas que influyen en nuestro comportamiento y aprendizaje. Etapa 1. Confianza básica versus desconfianza. Cuando somos bebés, nos preguntamos si podemos confiar en el mundo y cuestionamos si es seguro. Aprendemos que si podemos confiar en alguien ahora, también podemos confiar en otros en el futuro. Si experimentamos miedo, desarrollamos dudas y desconfianza. La clave de nuestro desarrollo es nuestra madre. Etapa 2. Autonomía versus vergüenza y duda. En nuestra primera infancia, nos experimentamos a nosotros mismos y descubrimos nuestro cuerpo. Preguntamos, ¿está bien ser yo? Si se nos permite descubrirnos a nosotros mismos, desarrollamos la autoconfianza. Si no, podemos desarrollar vergüenza y autoduda. Ambos padres ahora juegan un papel importante. Etapa 3. Iniciativa versus culpa. En el preescolar, tomamos la iniciativa. Probamos cosas nuevas y aprendemos principios básicos como cómo ruedan las cosas redondas. Preguntamos, ¿está bien que haga lo que hago? Si nos animan, podemos seguir nuestros intereses. Si nos reprimen o nos dicen que lo que hacemos es una tontería, podemos sentirnos culpables. Ahora estamos aprendiendo de toda la familia. Etapa 4. Laboriosidad versus inferioridad. Ahora descubrimos nuestros propios intereses y nos damos cuenta de que somos diferentes a los demás. Queremos demostrar que podemos hacer bien las cosas. Preguntamos si podemos lograrlo en este mundo. Si recibimos el reconocimiento de nuestros profesores o compañeros, nos volvemos laboriosos, que es otra palabra para trabajadores. Si recibimos demasiados comentarios negativos, comenzamos a sentirnos inferiores y perdemos la motivación. Nuestros vecinos y escuelas ahora son los que más influyen en nosotros. Etapa 5. Identidad versus confusión de roles. Durante la adolescencia, aprendemos que tenemos diferentes roles sociales. Somos amigos, estudiantes, niños y ciudadanos. Muchos experimentan una crisis de identidad. Si nuestros padres ahora nos permiten salir y explorar, podemos encontrar una identidad. Si nos empujan a conformarnos con sus puntos de vista, podemos enfrentar la confusión de roles y sentirnos perdidos. La clave de nuestro aprendizaje son nuestros compañeros y modelos a seguir. Etapa 6. Intimidad versus aislamiento. Como adultos jóvenes, poco a poco entendemos quiénes somos y comenzamos a soltar las relaciones que habíamos construido antes para encajar. Nos preguntamos si podemos amar. Si podemos hacer un compromiso a largo plazo, estamos seguros y felices. Si no podemos formar relaciones íntimas, podríamos terminar sintiéndonos aislados y solos. Nuestros amigos y parejas son ahora fundamentales para nuestro desarrollo. Etapa 7. Generatividad versus estancamiento. Cuando llegamos a los 40, nos sentimos cómodos, usamos nuestro tiempo libre de manera creativa y quizá empezamos a contribuir a la sociedad. Nuestra preocupación es la generatividad. Si pensamos que podemos llevar a la próxima generación a este mundo, estamos felices. Si no resolvimos algunos conflictos antes, podemos volvernos pesimistas y experimentar estancamiento. Las personas en casa y en el trabajo son ahora las que más nos influyen. Etapa 8. Integridad del ego versus desesperación. A medida que envejecemos, tendemos a desacelerar y comenzar a mirar hacia atrás en nuestras vidas. Preguntamos, ¿cómo me ha ido? Si pensamos que lo hicimos bien, desarrollamos sentimientos de satisfacción e integridad. Si no, podemos experimentar desesperación y volvernos gruñones y amargados. Erik Erikson, un psicólogo germano-estadounidense que, junto con su esposa Joan, se hizo conocido por su trabajo sobre el desarrollo psicosocial. Fue influenciado por Sigmund y Anna Freud y se hizo famoso por acuñar la frase crisis de identidad. Aunque Erikson carecía incluso de una licenciatura, se desempeñó como profesor en Harvard y Yale. Los videos de Sprouts se publican bajo la licencia Creative. Muy bien,
Entonces, hemos podido observar, Eso. ¿ok? Hemos podido observar qué es lo que propone Erickson, ¿no? Y de qué manera cada una de estas etapas se va desarrollando a lo largo de la vida de nuestros estudiantes, ¿ok? Si bien es cierto, nosotros los vamos a acompañar un poco hasta la etapa 4, que se desarrolla la laboriosidad versus la inferioridad, pero también un poco entraremos en la búsqueda de la identidad versus la difusión de ella, ¿no? Entonces, ¿qué ejemplos, no, podemos proponer para poder desarrollar estas etapas? Sobre todo cuando ellos inician a esta edad, ¿no? A los 3 años, inician su etapa escolar, ¿no? Y de qué manera un poco la autonomía, la vergüenza, la duda se apoderan de ellos y cómo nosotros los podemos ayudar para que ellos puedan conocerlo, puedan desarrollarse mejor, ¿no? Y luego la iniciativa versus la culpa. Muy bien, entonces, luego tenemos a nuestro siguiente autor, que es Vygotsky. Vygotsky habla acerca de una teoría sociocultural, ¿ok? Él habla de esta participación proactiva con el medio ambiente y siendo el desarrollo cognitivo el fruto de un proceso colaborativo, ¿ok? Él se basa en que los niños y niñas desarrollan su aprendizaje mediante la interacción social, lo que les permite adquirir nuevas y mejores habilidades cognitivas, ¿ok? Muy bien, vamos a ver un video. ¿Ok? Para poder aclarar nuestras dudas, es importante que ustedes puedan tomar anotaciones, ¿ok? Para que si tienen alguna duda, no quedó algo claro, luego podamos resolver. La teoría del desarrollo social de Vygotsky sostiene que la comunidad y el lenguaje juegan un papel central en el aprendizaje. Si bien Jean Piaget concluyó que el desarrollo cognitivo de los niños ocurre en etapas, Vygotsky rechazó sus ideas y creía que los niños se desarrollan independientemente de etapas específicas como resultado de las interacciones sociales. Vygotsky afirmó que nacemos con 4 funciones mentales elementales: atención, sensación, percepción y memoria. Es nuestro entorno social y cultural el que nos permite utilizar estas habilidades elementales para desarrollar y finalmente obtener funciones mentales superiores. Este desarrollo ocurre idealmente en la zona de desarrollo próximo. Primero está lo que podemos hacer por nuestra cuenta. Luego está la zona de desarrollo próximo, que representa lo que podemos hacer con la ayuda de un adulto, un amigo, la tecnología o lo que Vygotsky llamó el otro más conocedor. Por último, está lo que está más allá de nuestro alcance. Para ilustrar esto, pensemos en gemelos que se crían en una comunidad en la que se espera que los niños aprendan y tengan éxito, mientras que se espera que las niñas solo sean bonitas. A la edad de 10 meses, ambos tienen la capacidad de gatear y se encuentran en la zona de desarrollo próximo para aprender a pararse. El otro más conocedor, en este caso el padre, le brinda al niño oportunidades para practicar en una sala de juegos que ha equipado con andamios y otros objetos. Se anima al niño a explorar el equipo y, finalmente, lo usa para levantarse. Unas horas más tarde está navegando por las estructuras y unos días después está de pie. La niña también tiene el potencial para ponerse de pie, pero no recibe apoyo alguno para aprender la habilidad. Cuando comparamos los dos, vemos que, mientras la niña todavía está tratando de levantarse, el niño se ha movido a una nueva zona, sabe cómo mantener el equilibrio mientras está de pie y ahora tiene el potencial de aprender a caminar. Ambos eventualmente aprenderán a caminar, pero, según Vygotsky, el niño será más hábil. Los mismos principios se aplican a todo el aprendizaje y al desarrollo de funciones cognitivas superiores. Y solo aquellos que aprenden con la ayuda de un mentor capaz pueden alcanzar el máximo potencial de su capacidad. Vygotsky, por lo tanto, creía que dentro de la zona de desarrollo próximo, el aprendizaje puede preceder al desarrollo, lo que significa que un niño puede aprender habilidades que van más allá de su madurez natural. También estableció una conexión explícita entre el habla y los conceptos mentales, argumentando que el habla interior se desarrolla a partir del habla externa, a través de un proceso gradual de internalización.
Esto significa que el pensamiento mismo se desarrolla como resultado de la conversación. Por lo tanto, los niños más pequeños que no terminan este proceso solo pueden pensar en voz alta. Una vez que se completa el proceso, el habla interior y el lenguaje hablado se vuelven independientes. Lev Vygotsky murió de tuberculosis en 1934, a la edad de 37 años. A pesar de su corta edad, se convirtió en uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX. Dejó el siguiente consejo para los educadores. Al darles a los estudiantes práctica de hablar con otros, les damos marcos para pensar por sí mismos. ¿Qué piensas? ¿Puede un niño aprender algo independientemente de los requisitos previos de desarrollo? ¿Y aprendemos solo a través de contextos sociales y culturales? Y si es así, ¿crees que es apropiado que un otro más conocedor determine qué debe aprender un niño a continuación? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Ok, muy bien. Hemos podido observar un poco acerca de lo que nos plantea, ¿no? Vygotsky. En su video, recuerden que él trabaja mucho el desarrollo cognitivo en base al proceso colaborativo, ¿ok? Él nos dice de que el niño, a través de la interacción social, va a adquirir va a adquirir nuevos conocimientos y va a mejorar habilidades cognitivas, ¿ok? Entonces, también nosotros podemos decir de que el lenguaje es una herramienta psicológica que influye en este desarrollo, ¿ok? Hablamos del habla social, del habla egocéntrica, del habla interna, ¿ok? El habla social nos dice que el niño se sirve de este lenguaje social para poder comunicarse, ¿no? Hay pensamientos y lenguajes y funciones diferentes. También hablamos del habla egocéntrica, que usa el habla para regular su conducta y pensamiento. Habla en voz alta y consigo mismo. Y el habla interna, que emplea para dirigir su pensamiento y conducta, y es la reflexión sobre su solución. ¿Ok? Entonces, nosotras ahorita hemos podido observar, ¿ok? Nuestras teorías del desarrollo evolutivo de nuestros niños y niñas, ¿ok? Ahora vamos a hablar acerca del desarrollo evolutivo de la infancia y de la niñez. Y para esto nos vamos a apoyar en las áreas del desarrollo, ya sea psicomotor, cognitivo, lenguaje y socioeconómico, ¿ok? Entonces, vamos a ver cuáles son los hitos de este desarrollo, pero primero vamos a observar el siguiente video para poder tener un poco de mayor alcance acerca de estas áreas de desarrollo. ¿Ok? Áreas del desarrollo. En los primeros años de vida, el cerebro es moldeado por todo lo que percibe el niño, pues construye sus experiencias a partir de la exploración del mundo que le rodea y la interpretación que hace del mismo. Y es a través de sus sentidos que recibe la información necesaria para comprenderlo a su propio ritmo. Las interacciones que establece con las personas cercanas a él y las formas de relacionarse con su entorno cambian de acuerdo a su desarrollo, alcanzando cada vez niveles más complejos y dinámicos. El desarrollo cognitivo se refiere a los procesos del pensamiento y a las conductas que reflejan el esfuerzo del niño para comprender el mundo que le rodea y su actuación en él. Al principio, se puede observar cómo el niño es capaz de seguir un objeto con su mirada, reconocer de dónde proviene el sonido y explorar los objetos a su alcance, hasta llegar a procesos más complejos como fijar la atención en lo que le interesa, nombrar los objetos, saber para qué sirven y jugar con ellos, y recordar eventos, entre otros. De esta manera, el niño acompañado por las buenas prácticas del educador, en un futuro será aquel adulto capaz de resolver problemas y adaptarse a un mundo en constante cambio. El desarrollo motor es la capacidad progresiva del niño para controlar su cuerpo.
se inicia a partir de reflejos simples con los que los bebés nacen y poco a poco se van transformando en movimientos intencionales para el logro de objetivos. Se puede observar cómo los bebés en un inicio tienen el reflejo de cerrar la mano cuando tocan su palma y posteriormente este reflejo disminuye para dar lugar a movimientos voluntarios y coordinados para alcanzar los objetos de su interés. A medida que los músculos se fortalecen, su coordinación motora gruesa aumenta y alcanza niveles más complejos de movimiento como son voltearse, sentarse, gatear, pararse y caminar. La motricidad fina se manifiesta cuando el niño comienza voluntariamente a coger objetos pequeños utilizando sus dedos índice y pulgar, lo que a largo plazo dará lugar al proceso de escritura. Las habilidades motoras se van perfeccionando para dar paso a la autonomía del niño y con ello la posibilidad de explorar otros espacios, otros mundos y enfrentar nuevos desafíos. El área de comunicación comprende la capacidad del niño para expresar sus necesidades, emociones, deseos e ideas y, paulatinamente, comprender los conceptos que conforman su realidad. Es a través de la interacción con su educador que el niño poco a poco le dará sentido y significado a los gestos, los sonidos y las palabras. Para desarrollar habilidades de comunicación, el niño requiere de un adulto sensible que se relacione de manera cercana con él y le hable acerca de lo que sucede a su alrededor, le dé nombre a los objetos, situaciones y emociones que surgen en su vida diaria. El área afectiva social comprende la capacidad del niño para establecer un vínculo afectivo con el adulto y a partir de ello, sentirse seguro para expresar sus emociones, relacionarse con otras personas y asimilar las normas sociales establecidas. Los educadores necesitan estar atentos a las expresiones del niño y tener la capacidad de responder adecuadamente a las mismas. Por ejemplo, reconocer cuando el tipo, la duración y la frecuencia de los estímulos resultan agradables y de interés para el niño, cuándo es tiempo de retirarlo o cambiarlo y cuándo es necesario proporcionar un espacio de descanso y tranquilidad. El niño es receptivo a las respuestas emocionales de los adultos. Por ello, es importante que los educadores sean conscientes de sus propias emociones y protejan al niño de respuestas que lo puedan lastimar. Como educador, observa los cambios y las señales que expresan los niños con los que te vinculas para comprender sus inquietudes, necesidades, preferencias y logros y así proveer el cuidado apropiado y receptivo en un ambiente seguro para favorecer su desarrollo integral. Muy bien, hemos podido observar un video que nos habla acerca de las áreas del desarrollo. Entonces, estas áreas del desarrollo vienen a ser motora, cognitiva, social afectiva y de comunicación y lenguaje. En cuanto a la motora, nosotros decimos que es la actitud para desarrollar, fortalecer y dar flexibilidad al cuerpo, ¿ok? Abarca desde movimientos de equilibrio hasta actividades precisas y finas, ¿ok? En el cognitivo son los procesos de pensamiento y conductas que reflejan el esfuerzo de nuestros niños y niñas por comprender el mundo que los rodea. En cuanto al social afectivo, que es algo muy importante que a veces los educadores, ¿no? El establecer este vínculo afectivo con personas significativas, que ellos puedan expresar sus emociones y sentirse seguros, ¿ok? Es muy importante mencionarles que lo que nosotros transmitimos es lo que nuestros niños y niñas perciben y captan, ¿no? Ok, si yo tengo un día muy cargado o he tenido una mala noche, tengo algunos problemas en casa, entonces frente a alguna actitud que hace mi niño o niña, yo no reacciono de la manera correcta, es lo que él va a percibir. ¿Ok? Y por ejemplo, ¿no? Ante una situación de que se cayó, se siente mal, si yo no respondo de manera asertiva, créanme que no lo van a poder controlar. Entonces, todo lo que nosotros transmitimos y proyectamos es lo que nuestros niños van a interiorizar. ¿Ok?
En cuanto a la comunicación y el lenguaje, es la facultad de comunicar necesidades, emociones e ideas con gestos, sonidos o palabras. ¿Ok? Entonces, esas son las áreas del desarrollo que nosotros podemos plantear. Asimismo, dentro de estas áreas de desarrollo es importante mencionar algunas características que presentan nuestros niños desde los 0 hasta los 6 años. ¿Ok? En el desarrollo motor existe de 0 a 6 meses algunas características, que es que levanta la cabeza, se prepara para el gateo. Ya cuando pasa de 6 a 12 comienza a gatear, se pone de pie, da algunos pasos, ¿ok? Cuando llega el año, ya comienza a caminar, aprende a subir escaleras, escalones pequeños. De 2 a 4 años aprende a montar bicicleta, a tener patinaje, ya tiene mejor equilibrio para realizar estas actividades. Y ya de 4 a 6 salta, trepa, le gusta bailar, ¿ok? En el lado cognitivo, igual, iniciamos que él atiende a ciertos estímulos visuales y sonoros, ¿ok? Luego, antes de cumplir el año, tiene un juguete favorito, aumenta su independencia y curiosidad. Una vez que tiene un año, ya muestra mayor interés por los libros o los juguetes. De 2 a 4 años, presta mayor interés por los dibujos, ¿ok? Por el dibujo. Aquí perfecciona su dibujo, ya se comienza a vestir solo y gana mayor autonomía. En cuanto al lenguaje, un bebé recién nacido, su manera de comunicarse es el llanto y las sonrisas. También empieza un poco el balbuceo, luego comienza a decir sus primeras palabras, ya cuando cumple el año empieza a unir palabras, pero todavía se equivoca con frecuencia, ¿ok? A partir de los años su lenguaje es prácticamente perfecto, aún puede tener algunos problemas de fonemas o tartamudez, ¿ok? Que no hay ningún problema. Y ya de 4 a 6 es capaz de expresar sus emociones y sentimientos. En cuanto al lado social, al área social, es todavía cuando es bebé, es mucho la dependencia de sus papás o las personas que siempre lo cuidan, ¿no? Luego muestra más interés por los grupos, al año va perdiendo el apego con sus padres, ¿no? Y busca jugar con otros niños. Una vez que entra a su etapa escolar, viene la época del por qué, ¿no? La época por qué pregunta por todo. Y también existen algunas rabietas, ¿ok? Y ya de 4 a 6 disfruta de los juegos en grupo. ¿Ok? En cuanto a los niños grandes, ¿ok? Del nivel primario, de 6 a 8 su área de lenguaje. ¿Por qué? ¿Por qué decimos de que, digamos, el desarrollo motor, el desarrollo cognitivo, el desarrollo social, ¿ok? El motor ha ido él trabajándolo durante toda su etapa de infancia, ¿ok? Entonces, es importante que ya a partir de 6 a 8, de 6 a 12, trabaja mucho el lenguaje, ¿ok? Que amplíe su vocabulario, que ya tiene acceso a la escritura, que mejora los tiempos y los modelos verbales, que existe comprensión de algunos aspectos del lenguaje matemático. ¿Ok? De 8 a 10 hay el dominio de la lectoescritura, la ampliación del vocabulario y la formación de conceptos, el uso del lenguaje matemático, ¿ok? Y hay cierta precisión en la motricidad en la escritura. Y de 10 a 12 ya hay construcción de oraciones más complejas, hay comprensión de conceptos abstractos, hay la ampliación del conocimiento de conceptos matemáticos. ¿Ok? También van a ocurrir a esta edad algunos cambios físicos en nuestros estudiantes, ¿ok? Entre los 6 a los 11 años, nuestros niños comienzan a crecer entre 5 a 7 centímetros y casi duplican su peso, ¿ok? Entre los 7 y 6 años, ellos pierden sus dientecitos y comienzan a nacer los dientes permanentes, ¿ok? A partir de los 9 años, en el caso de las niñas, y a partir de los 11, en el caso de los niños, el crecimiento es un poco más lento, y luego, digamos, se da un poco el estirón, ¿no? Que es un poco donde ellos ya se quedan con él. También hay longitud en los huesos que aumentan, sufren algunos dolores, sobre todo cuando ya entramos a la etapa de la pubertad, ¿ok? Y también entre los 9 y 10 años, las niñas comienzan a aumentar la fuerza y van perdiendo cierta flexibilidad, ¿ok? ¿Hay ciertos temores en la niñez? Sí, claro que sí. Por ejemplo, de 7 a 8 años hay ciertos seres sobrenaturales en la oscuridad, ¿ok? Que algunos, digamos, no quieren quedarse solos, ¿no? Hay ciertos temores, ¿ok? De 9 a 12 años, ahí ya vienen las pruebas, los exámenes escolares, los cuales van a generar en ellos que su cuerpo reaccione, ¿ok? También, en cuanto al desarrollo social,
¿no? Ya un poco a partir de la tercera etapa, ¿no? de este desarrollo social, ellos van a desarrollar el autoconcepto, ¿ok? Sobre ellos mismos. En esta época los juicios acerca del yo se vuelven más conscientes, realistas, equilibrados, ¿ok? Y es decir, hay un autoconcepto, ¿ok? Muy bien. Entonces, hemos podido observar que hemos trabajado el desarrollo evolutivo de la infancia y la niñez, ¿ok? Y ahora vamos a ver nuestro último punto, que es la propuesta del modelo octagonal, ¿ok? Entonces, esta propuesta o este modelo de desarrollo octagonal, ¿ok? Nos basamos en Chelina León, que ella establece un procedimiento que facilita identificar las fortalezas y debilidades tanto del individuo como de manera grupal, ¿ok? Ella realiza una categorización de dimensiones o áreas de desarrollo que en la práctica interactúan entre sí para explicar el desempeño infantil. Hay una jerarquía de niveles de análisis, desde los más sencillos hasta los más complejos, desglosando el proceso que subyace, ¿ok? Entonces, ¿qué dice ella? ¿No? Ella unifica las dos divisiones del aprendizaje y el desarrollo, la norteamericana y la teoría. La idea es ofrecer un recurso que facilite aplicarlo en casa, en una escuela o en una comunidad. Ella lo llama el principio de la zona de desarrollo proximal de Vygotsky. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es este sistema octagonal? Es donde tú hablas aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a convivir. Trabajamos el área motora, el área física, el área sexual, el área de la afectividad, el área social, el área moral, el área del lenguaje y el área cognitiva, ¿no? Que es un poco las áreas de desarrollo que nosotros vimos, cognitiva, lenguaje, social y motora. En este caso, ella separa un poco más, ¿no? Desglosa un poco más las dimensiones, pero asimismo trabaja los saberes, ¿ok? Entonces, los invito a que ustedes puedan un poco indagar acerca de este modelo octagonal, ¿ok? Que podamos investigar un poco acerca de qué manera funcionamos, cómo lo podemos hacer, a partir de qué ejemplos nosotros podemos llegar a aprender a hacer o aprender a conocer, aprender a convivir o aprender a hacer, ¿ok? Entonces, perfecto. Hemos terminado con nuestro módulo 1. Les recuerdo que es importante que realicen sus tareas, ¿ok? Que si tienen alguna duda, ¿ok? Podamos llenarlos por la plataforma para que de esa manera podamos estar comunicados. Cuídense.